Hola, buenas tardes. Mi nombre es Frank Pérez y hoy vamos a ver un tema que hemos hablado en otras conferencias, que es un tema que me apasiona, que es la neurociencia. ¿Vale? Me gusta dejar claro desde el principio de que no soy médico ni soy psicólogo, soy divulgador neurocientífico y pongo a disposición de las personas el conocimiento para poder optar a una vida mejor y sobre todo entenderse realmente lo que le pasa a uno mismo, ¿vale? Hoy hemos llamado la conferencia Neurociencia para Dummies, ¿vale? Para principiantes. Lo vamos a poner más grande para que lo podáis ver. Y ahora en breve empezaremos la conferencia, ¿vale? Como podréis ver en otras conferencias, ya son varias en la CIUPE, podéis encontrar en el canal y en internet, ¿vale?, las diferentes conferencias que he dado, como por ejemplo la próxima, que va a ser cómo mejorar los resultados académicos gracias a la neurociencia. ¿Vale? Podréis ver en el apartado de psicología, en la página web de CIUPE, podéis encontrar varias conferencias mías que he dado, como por ejemplo la inteligencia personal, la inteligencia comercial, bien, la neurociencia esencial, la empresa epigenética, la neurociencia esencial, neurociencia de la existencia. También hay un apartado de neuroeconomía esencial, que es la biología del talento, ¿vale? Y luego la neuroeconomía esencial, que es el arte neurotech de comprobar, de provocar compras. Luego también hay otra, la neuroeducación empresarial, la neurobiología de la empresa, ¿vale? Si investigáis un poquito en la página web de las conferencias CEUPE, en el apartado psicología, podréis encontrar todas las conferencias, ¿vale? Pues vamos a empezar. A ver si me deja esto. Vale, no sé por qué me parpadea. Vale, dame un segundito que me está haciendo un poco esto. Vale, no sé por qué se queda. Vale, sí, ahora aparece. Vale, bueno, pues si os parece, vamos a empezar, ¿vale? A ver, no sé por qué no me. A ver, vale, no sé si me estáis viendo. Vale, perfecto. Pues empezaron, disculpe las molestias. Vale. La neurociencia, vale, fue descubierto por un doctor, el doctor Santiago Ramón y Cajal, ¿vale?, que fue el premio Nobel junto a un compañero suyo, Camillo Golgi, en el año 1906, ¿vale?, que descubrió la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso. De ahí fue el pistoletazo de lo que conocemos hoy en día, que es la neurociencia, ¿vale? Como podéis ver abajo a la derecha, tenéis un. No voy a poder compartir porque me sale un fallo. Vale, volvemos aquí, no entiendo por qué. Vale, como podéis ver abajo a la derecha, tenéis un mapa de la estructura, una parte inmensa que representa el sistema nervioso. ¿Vale? Como podéis ver, son fibras, y eso lo descubrió el doctor español, doctor Santiago Ramón y Cajal, ¿vale? Como podéis comprobar, son más de 100.000 millones de neuronas, ¿vale?, conectadas por todo el cerebro y todo el cuerpo,
¿vale? Hay otros tipos de neuronas, pero la neurona principalmente es la célula del cerebro. Luego hay también otras células, las gliales, que son mucho más numerosas que las neuronas, ¿vale? Tenéis que saber que la neurona es una célula del sistema nervioso, ¿vale? Estas neuronas reciben y establecen entre 1000 y 10.000 sinapsis cada una, lo que da un número de entre 100 y 1000 billones de conexiones sinápticas cerebrales, ¿vale? Lo que hay que saber es que una sinapsis, ¿vale?, es como tipo un cordón que va de una célula a otra, ¿vale?, y todo alrededor del cuerpo, ¿vale? Hay que saber que generan electricidad dando paso a impulsos eléctricos. Cada impulso es una fracción de pensamiento y memoria. Y están todas conectadas en el cerebro, ¿vale? Luego iremos viendo los déficits y trastornos mentales que vienen generados por un mal funcionamiento del sistema nervioso. Por ejemplo, cuando no llega electricidad, ese impulso eléctrico entre una célula y la otra, ¿vale?, es cuando empieza a haber fallos y las apariciones de las enfermedades, puede ser, por ejemplo, las neurodegenerativas, ¿vale?, como el Alzheimer, puede ser también como el Parkinson, es decir, la esclerosis múltiple, y todo eso viene por un fallo del sistema cableado del sistema nervioso, ¿vale? Luego iremos viendo poco a poco la parte que corresponde, que es de la genética y enfermedades que se heredan, ¿vale? Como podéis ver en la pantalla, en la imagen, voy a ver si puedo hacerlo más grande, disculpadme, pero no sé por qué, no lo sé por qué. Ahora sí, ¿veis? Como podéis ver abajo, a la derecha, un cable, un mapa, ¿vale?, de una parte del sistema nervioso donde están todas las ramificaciones y van por las células, ¿vale? Y abajo lo que es una célula con las sinapsis que van a encontrarse, a conectarse con las demás células. No se tocan porque hay un pequeño espacio, ¿vale?, donde pasan los impulsos eléctricos y veremos también químicos, ¿vale? Vale. La neurociencia hay que saber que es una serie de ciencias puestas a disposición para entender la estructura y funcionamiento del cerebro, ¿vale? Si divide en varios tipos de ciencias, voy a tener que quitarlo, lo pondré a poco porque me parpadea la imagen. Son una serie de ciencias, ¿vale? Como podéis ver, son unas ciencias puestas a disposición, ¿vale?, para entender la estructura y funcionamiento del cerebro. Hoy en día, el mayor avance y el mayor reto que tiene por delante la neurociencia es entender realmente lo que le pasa a uno mismo, ¿vale? Hoy en día tenemos con diagnósticos que son muy básicos, cada vez son más perfeccionantes, pero para poder entender lo que realmente nos pasa, ¿vale?, a nivel molecular, a nivel atómico, a una serie de en este caso, que pueden ser eh, de puntos de estudio, ¿vale?, desde molecular, atómico, desde la ciencia, ¿vale? Entonces podemos encontrar las ciencias humanas, ¿vale? En estas están catalogadas la filosofía, la educación, la estética, la geografía, la historia, la psicología. Bien. Luego también están las ciencias naturales, como puede ser la biología, la física, la química, la geología, la astronomía. Hay también ciencias sociales, el derecho, la economía, sociología. Luego están las ciencias formales, como por ejemplo puede ser la lógica, las matemáticas, estadística, teoría de sistemas, y todas esas ciencias están puestas a disposición del sistema nervioso, que es la base del estudio de la neurociencia, para poder entender de cómo funciona el cerebro, cómo reacciona nuestro cuerpo en función de esos diferentes componentes, ¿vale?, para entender realmente lo que nos pasa a uno mismo, ¿vale? Es un enfoque multidisciplinar, ¿vale?, para seguir avanzando en la medicina, en poder tener diagnósticos más precisos, para poder tener cura a muchas de las enfermedades,
a golpe, como que diría, de clic. En este caso sería más bien a golpe de sistema nervioso, ¿vale? Para que riegue la electricidad y llegue a todas las partes del cerebro, incluidos la parte del cuerpo, ¿vale? De hecho, recientemente se ha descubierto una red que se llama SCAN, S-C-A-N, que es una red que va como tipo una interfaz, pero biológica, que va desde el cerebro, ¿vale?, hasta el cuerpo, ¿vale? Entonces, toda esa serie de ciencias, ¿vale?, como acabo de comentar, de ciencias humanas, ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias formales, están pues a disposición para entender la estructura y funcionamiento del cerebro. De ahí han salido muchas disciplinas, ¿vale?, para ello, desde la neurofisiología, la neuroanatomía, la neuropsiquiatría, neuropsicología, neurofilosofía, neurogenética, neuroantropología, la neurotecnología, la neurofarmacología, neurosociología, neurocirugía, neuroastronomía, neurobiología, neurofísica, neuroquímica, neuropolítica, neuroeconomía, con un pequeño hincapié a la neurotecnología. Luego veremos la parte que corresponde a la neurotecnología, que son las interfaces, ¿vale?, que pueden ser cerebro-máquina, ¿vale?, mediante unos implantes que pueden ser invasivos, que van dentro del cerebro, ¿vale?, y otras metodologías no invasivas, que están solo puestos como tipo un casco, ¿vale?, para en el cerebro sin ser una metodología invasiva, sin que se meta dentro del cuerpo por encima, ¿vale? Hay un hincapié que quiero hacer, bueno, dos. La primera, como podéis ver, que todas esas ciencias, la fisiología, anatomía, está añadido un neuro porque es la parte que corresponde al sistema nervioso, ¿vale? Es decir, desde la parte que corresponde, en este caso, por ejemplo, en la fisiología, ¿vale?, al sistema nervioso, o la biología desde un enfoque del sistema nervioso para entender cómo funciona el cerebro y cómo reacciona. Bien, iremos viendo un poquito más adelante lo que son la construcción de mapas mentales, ¿vale?, que cuando vemos algo o cuando oímos, gracias a los receptores sensoriales, cómo reacciona y cómo produce una reacción química eléctrica, ¿vale?, cosa que va a llevar al control motor, ¿vale?, para poder reaccionar, ¿vale? Es como tipo una causa y efecto, ¿vale? Es decir, que todo lo que nos sucede desde dentro y desde el exterior, que veremos que también es la epigenética, ¿vale?, cómo afecta a nuestro comportamiento, ¿vale?, todo lo que hay alrededor, como por ejemplo las redes sociales, como pueden ser el uso de las tecnologías, puede ser el WhatsApp, es decir, una serie de componentes que estimulan nuestro sistema nervioso, y en caso de sobreexplotación es cuando vamos a padecer ciertos desajustes del sistema nervioso y sobre todo de nuestra conducta. Veremos también el tema de las plasticidades cerebrales mediante el aprendizaje para poder reconducir, resetear conductas, ¿vale?, ineficientes en eficientes, evidentemente según el grado, ¿vale? Veremos también que gracias a la meditación, ¿vale?, a la visualización creativa, cómo poder reconducir esos comportamientos indeseados. Como hablamos, una sinapsis, ¿vale?, es lo que hay entre las células, es por donde pasa la información. Como podéis ver, ahí las imágenes, lo voy a hacer más grande. ¿Veis? Aquí, entre las células, no se tocan, está a milímetros, muy pequeño, ¿vale? Y es por ahí donde se pasa toda la información, ¿vale? Hay dos tipos de sinapsis, las eléctricas y las químicas, ¿vale? Las sinapsis químicas es el sitio en que células vecinas se comunican entre sí. No sé por qué se está parpadeando. A través
No sé si se me oye ahora. Vale, a ver. Disculpadme, que no sé por qué. Vale, ahora parece que me parpadea menos. Vale. Estamos teniendo algún fallo eléctrico, un fallo tecnológico. Vale. A ver si moviendo aquí me va a dejar. Mira, ahora sí. Vale, disculpe. Vale. Un neurotransmisor es un mensajero químico, una biomolécula que permite la neurotransmisión, es decir, la transmisión de información desde una neurona hacia otra neurona, hacia una célula muscular o hacia una glándula, mediante la sinapsis que las separa. ¿Vale? Neurotransmisores pueden ser muchos, por ejemplo, la acetilcolina, la dopamina, la epinefrina, la norepinefrina, el ácido gamma aminobutírico, el glutamato y la serotonina. ¿Vale? Estas son las células, como vimos, las neuronas, ¿vale? Que son específicas del cerebro. ¿Ven? Como podéis ver, en cada célula hay un espacio del que hablamos y es por ahí donde pasa toda la información. ¿Vale? Es decir, resumiendo, para que os hagáis una idea, es decir, los sentidos, ¿vale? Por ejemplo, la vista, cuando vemos algo como cuando oímos algo o cuando olemos algo, eso automáticamente, ¿vale? Va a entrar por el cerebro, casi la gran mayoría de las veces pasa por la vista, la retina, y va a haber un proceso de transformación, es decir, una interpretación de lo que se ve, de lo que se oye, de lo que se huele, ¿vale? Y esa información va a ir disparada, ¿vale? por la red eléctrica y el sistema nervioso, primeramente al cerebro, ¿vale? Y a la vez a la médula espinal, a una velocidad de 320 kilómetros por hora. ¿Vale? Eso es un clic, ¿vale? Eléctrico, es un impulso. ¿Vale? Y cada vez que vemos algo, esa información pasa de célula a célula para poder interpretarla y a partir de ahí reaccionar. Allí es donde suele haber el proceso biológico de las emociones. ¿Ven? Entonces, puede ser, como lo hemos visto, a través de los 5 sentidos, pero luego también hay información no precisamente o no suele ser siempre a nivel externo de lo que nos rodea, pero puede ser interno, es decir, de los tendones, ¿vale? Puede ser de los músculos. Es decir, nuestro cuerpo habla y también reacciona, ¿vale? Pensamos que siempre es algo de lo que hay alrededor, de lo que hay fuera, de las relaciones interpersonales o de la naturaleza, si también hay dentro que provocan reacciones, transformaciones, ¿vale? Que esa información va a haber un proceso de transformación y de ahí lleva a la conducta, a cómo reaccionamos o cómo reacciona nuestro cuerpo. Es muy importante saber, porque hoy en día dejamos en mano de todo de las emociones, como si fuese un tema espiritual. ¿No? Las emociones hay que saber que tienen un proceso y una raíz biológica y siempre es a través de los receptores sensoriales, la interpretación, ¿vale? Que le damos a los sentidos, que eso afectará directamente a nuestra conducta, a nuestro comportamiento. Es decir, eso tiene que ver mucho con la memoria y las experiencias y las vivencias pasadas. Supongamos que cuando tenías 5 años tenías una fobia a las arañas, ¿vale? Y te construye un mapa mental, ¿vale? De viendo la araña y el miedo que tienes. Vale, pues eso, si no se trabaja, si no se reconduce esa reacción, ¿vale? La vamos a vivir durante toda la vida, porque siempre ese momento lo vamos a recordar cada vez que vuelva esa fobia o ese miedo a una araña, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, de ahí es muy importante, como lo vamos a ver mediante ejercicios, ¿vale? Poder reconducir
y engañar a la memoria, ¿vale? Para que no vuelva a suceder una otra vez. Puede ser una fobia, pero puede ser, por ejemplo, de pequeño también casi nos ahogamos, ¿vale? Pues ese mapa mental, esa construcción de ese momento donde hemos tenido pánico, eso lo vamos, lo vamos a revivir una y otra vez, por ejemplo, cuando estemos bañándonos, cuando estemos en el mar o cuando estemos en la piscina, ¿vale? Son la memoria, ¿vale? Del pasado, de las experiencias que se ha vivido en el pasado y que se vuelve a revivir en el presente, ¿vale? Incluso en el futuro si no le ponemos remedio. Es decir, eso es a donde ha llegado la conclusión de la neurociencia, ¿vale? Que tiene que ver un componente de nuestras vivencias. Incluso cuando estamos en el feto de la mamá, es decir, si la mamá era nerviosa, ¿vale? Era nerviosa o fumaba o tenía ansiedad, todo eso de pequeño lo vamos mamando, ¿vale? Y cuando salimos a la luz, eso ya lo tenemos, ya desde pequeño, desde el feto ya empieza a construirse, ¿vale? El sistema nervioso, ¿vale? Con esas vivencias, por ejemplo, de la madre. Y eso lo vamos a arrastrar, ¿vale? A lo largo de los años, inclusive durante toda la vida, ¿vale? Todos, por no decir el 100% de la población, es decir, ha vivido un primer trauma, ¿vale? Al nacer, ¿vale? Al salir del vientre de la madre. Es decir, es como un clic, clac, del cuerpo para poder salir, ¿vale? Allí, en función de cómo se sale, ya eso ya nos va a marcar, ¿vale? Como un estado de supervivencia, ¿ven? Vale, no sé por qué me parpadea esto. Vale, aquí es de lo que hablamos. Lo voy a hacer más grande. A ver si me deja. Vale, bien, eso es de lo que hablamos. La interpretación de los receptores sensoriales internos y externos. Bien, es de lo que hablamos en cuanto vemos algo, oímos algo, olemos algo o tocamos algo, enseguida, ¿vale? Va a haber una transformación, ¿vale? De lo que vemos, el cerebro lo va a interpretar, ¿vale? Y a partir de ahí va a ir esa electricidad, ese impulso eléctrico va a ir directamente, ¿vale? Al tema de la interpretación y del procesamiento, al cerebro y a la médula espinal a una velocidad de 320 kilómetros por hora. Es como un Ferrari, ¿vale? Cuando va lanzado, ¿vale? Por la carretera, pues pasa exactamente lo mismo a nivel biológico en nuestro sistema nervioso, ¿vale? Como os comenté antes, se habla mucho de las emociones, que si se gestionan, que si se controlan, que si se regulan, ¿vale? Es bastante más complicado, ¿vale? El 90%, o por no decir todas las emociones que vivimos o que padecemos, son todas o casi todas, por no decir todas, son inconscientes, ¿vale? Acordaros de lo que hablamos de nuestras vivencias, del pasado, del shock que hemos podido tener, o un trauma o alguna fobia, eso nos sigue. Y cada vez que volvamos a revivir esa experiencia que nos traumatizó, por ejemplo, lo seguiremos viendo una y otra vez, ¿vale? Es decir, es muy importante averiguar eso, el origen del por qué seguimos teniendo estas fobias. Es como, por ejemplo, las enfermedades y los déficits mentales, ¿vale? Son la causa principal es el sistema nervioso del que hablamos cuando pasa la electricidad, ¿vale? Entre células. Por ejemplo, si hay una célula que no funciona, pues ya no va a pasar la electricidad y va a tener que buscar otros caminos, ¿vale? A eso también se le llama la plasticidad cerebral, que hay varios tipos. Está las sinápticas, hablamos de las sinapsis, hablamos de las déntricas, ¿vale? Que son la parte que compone
la célula. Entonces es muy importante entender de cómo funcionan los mecanismos fisiológicos, en este caso, inclusive biológico, para entender la raíz biológica de las emociones. Como hablamos, son casi todas, por no decir todas, inconscientes. Entonces, padecemos emociones, pero muchas veces no sabemos la raíz que conducen a aparecer ese tipo de emociones. ¿Por qué? Porque son inconscientes, tienen una raíz biológica y sobre todo es una sobreestimulación del sistema nervioso. ¿Por qué hoy en día las enfermedades contemporáneas y los déficits, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, las fobias, el insomnio, ¿vale? Todas vienen provocadas por una sobreexcitación de estar expuesto durante muchas horas a las tecnologías, al WhatsApp, al teléfono, a los videojuegos. ¿Por qué? Porque todo eso es un bombardeo constante, ¿vale?, de los estímulos que afectan a nuestro cerebro, ¿vale? Es decir, nuestro cerebro está constantemente atacado por música, por vídeos, por olores, por tocamientos y buscar. Entonces no puede haber una tranquilidad mental, es decir, estamos todo el día con un rum pensando, ¿vale? Es muy importante entender eso para tomar cartas sobre el asunto, ¿bien? De ahí es muy importante, vuelvo a insistir, a entender los mecanismos y sobre todo la raíz biológica de las emociones, del por qué las emociones, ¿vale? Y entender que se puede, gracias a la plasticidad cerebral, reconducir conductas. Luego también está el tema de la ayuda de la visualización creativa, ¿vale?, para poder reconducir. Es decir, el sistema nervioso es como un mapa, ¿vale?, y de autopistas sinápticas. Es decir, cuando razonamos, cuando pensamos, la gran mayoría de las veces va de un lado hacia otro, ¿vale?, siguiendo siempre una misma carretera para un lado, ¿vale? La plasticidad cerebral mediante el conocimiento y otras prácticas, ¿vale?, para poder cambiar las autopistas sinápticas. En vez de, por ejemplo, cuando tenemos una reacción, ¿vale?, una fobia suele ir hacia una dirección, ¿vale? Si somos capaces de ir a la raíz, ¿vale?, en vez de seguir automáticamente siempre el mismo recorrido, ¿vale?, por ejemplo, de la izquierda hacia la derecha, ¿vale?, para poder reconducir conductas es importante llevar a cabo otra autopista sináptica, ¿vale?, hacia la inversa, para poder mejorar, ¿vale?, y sobre todo ganar en calidad de vida y sobre todo a nivel de tranquilidad del sistema nervioso, apaciguable. Por eso también es muy importante llevar a cabo ejercicios de respiración, de meditación, de yoga, de tai chi, ¿vale?, y sobre todo un reposo mental para entender cuáles son los pensamientos repetitivos que son obstáculos, ¿vale? Acordaros, eso es muy importante, la epigenética, todo lo que hay alrededor, ¿vale? Todo eso al final nos afecta, por ejemplo, la contaminación, ¿vale?, el ruido excesivo de los coches, luego está, por ejemplo, los olores, es decir, que todo lo que hay alrededor, la naturaleza, ¿vale?, todo eso afecta a nosotros, inclusive a nivel genética, ¿vale?, que hay metilaciones, que hay saltan los genes, ¿vale?, se pueden no estropear, pero pueden haber alteraciones, ¿vale?, debido a eso. De hecho, los primeros estudios que llevaron a cabo la epigenética fue en los años 1940, si lo recuerdo bien, hubo hambrunas, la gente pasó hambre, ¿vale?, en Suecia, ¿vale? Eso se llegó a la conclusión de que los genes fueron alterados, ¿vale?, debido a esa hambruna a la siguiente década o las 2 décadas, que los genes fueron alterados y fueron cambiados debido a eso. Pasó lo mismo también durante el crash que hubo en Nueva York,
¿vale? Con las torres gemelas, ¿vale? Que la gente se tiraron, existió un shock, ¿vale? Y todo eso creó alteraciones en la genética y se distribuyó también a la década o 2 décadas más tarde, ¿vale? Y de lo mismo va a pasar ahora con el tema de COVID, lo que haber estado encerrado durante tanto tiempo, es decir, esta privacidad privado de libertad, todo eso ha ido minando y ha ido modificando, ha ido alterando nuestra genética. De lo mismo que se irá viendo los resultados, esas afirmaciones dentro de una década. ¿Que tendremos algo? Seguramente. ¿Que los genes se habrán alterado? Seguramente. Pero bueno, todavía es pronto para llevar a cabo ese tipo de certeza. Bien, vamos a seguir con, en este caso, el cerebro, ¿vale? Que está repartido por varios lóbulos, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, ¿vale? Y como podéis ver, abajo a la izquierda está separado por varios lóbulos, varias partes, ¿vale? Eso lo vimos también en una conferencia que dimos sobre las inteligencias múltiples, bien, del neuropsicólogo y profesor de Harvard, Howard Gardner, ¿vale? Cómo las inteligencias estaban repartidas por el cerebro, ¿vale? Entonces, primeramente tenemos el lóbulo frontal, que es aquí, ¿vale? Es donde se encuentra el pensamiento superior. Juega un papel en el procesamiento de las funciones cognitivas, es decir, coordina las funciones ejecutivas. Bien. Luego tenemos el lóbulo parietal, que recibe los estímulos referentes al tacto, al calor, al frío. Perdón, que me está parpadeando otra vez. A ver si ahora deja. Vale. El frío, la presión, el dolor y el equilibrio. ¿Bien? Luego está el lóbulo occipital, el control de la visión y el procesamiento visual. Luego tenemos el lóbulo temporal, procesamiento de los estímulos auditivos, reconocimiento de objetos visuales y almacenamiento a largo plazo de los estímulos sensoriales. Es donde se halla el sistema límbico, es decir, donde se procesan las emociones. Ahí es donde empieza todo. Después de lo que vimos, los receptores sensoriales cuando reciben los estímulos, tanto externos, ¿vale? Tantos internos, ¿vale? Recordad que siempre hay dos tipos de estímulos. Los externos, ¿vale? Es todo lo que nos rodea, ¿vale? Y luego los internos, como pueden ser los tendones, pueden ser los músculos, las bisagras, que eso da información y lo que nos hace reaccionar también, padecer emociones, padecer pensamientos, ¿vale? Y luego está el cerebelo, que es el responsable de la coordinación y el equilibrio. Controla el sistema motor y lo coordina. Ayuda al aprendizaje motor, procesa la información sensorial. Es decir, está todo, absolutamente todo conectado, ¿vale? Es decir, no es una parte que trabaja por sí sola, bueno, es decir, está todo conectado. Bien, cuando recibimos un estímulo de fuera, la interpretación que se le va a dar va directamente a ciertas partes del cerebro, pero es como todo, al final todo guarda relación. A ver, no sé por qué me sigue parpadeando. A ver ahora. Bien, eso es lo que hablamos. Ahora vamos a tocar un tema muy, muy importante, la plasticidad cerebral, ¿vale? Es decir, el cerebro tiene una plasticidad, se puede moldear durante el resto de la vida. Es decir, tenemos una creencia errónea de que con la edad el cerebro no funciona tan bien, que no se puede moldear, que no se puede cambiar, y no es cierto. Es decir, no hay edad. Os puedo recomendar una neurocientífica también, que es Rita Levi Montalcini, ¿vale? Que habla de todo eso, de que con la edad no tiene que ver para seguir creando nuevas autopistas
sinápticas, ¿vale? Para poder, en este caso, o aprender mejor o a vivir mejor, ¿vale? Es importante crear, estimular lo que es la neuroplasticidad, perdón, es decir, la plasticidad del cerebro, ¿vale? Se puede moldear con la práctica del cerebro, ¿vale? La plasticidad cerebral es la capacidad de sufrir cambios permanentes, es decir, adquirir nuevas habilidades, y una de ellas es aprender cosas nuevas, ¿vale? De hecho, es cuando el cerebro empieza a envejecer. Aquí una expresión que se usa mucho en España, que es hacer siempre lo mismo, es decir, sota, caballo y rey, ¿vale? Es un juego de cartas, ¿vale? Es decir, que siempre se hacen las mismas cosas, ¿vale? A la misma hora, o por ejemplo cuando se va a comprar el pan, siempre se sigue un mismo camino, un mismo recorrido, el mismo pensamiento. ¿No? Es muy importante seguir trabajando el cerebro, incluso en edad avanzada, de la senectud, ¿vale? Con 80, 90 años, aprender cosas nuevas, ¿vale? Para poder estimular el cerebro y sobre todo dar pie a trabajar la plasticidad cerebral. ¿Bien? Los receptores sensoriales, como lo vimos antes, se localizan en todo el cuerpo y nos aportan información acerca del entorno, ¿vale? Y la posición de nuestro cuerpo en el espacio. Hay que saber que son como ventanas al exterior, tanto lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, es decir, desde los 5 sentidos. De hecho, se está hablando de una sexta sentido, que es la propiocepción, ¿vale? Es un equilibrio de saber en todo momento cómo está nuestro cerebro. ¿Bien? Hay que saber que el cerebro analiza y procesa la información sensorial, organiza y planifica las órdenes motoras, y en él radican las funciones cerebrales complejas, como la memoria, la atención, la orientación, el lenguaje, que son las funciones cognitivas y las funciones ejecutivas, tales y como la planificación, la toma de decisiones, la organización, establecimientos de metas y anticipación, ¿vale? Hay una teoría, la que os comenté antes, la de las inteligencias múltiples, ¿vale? Es decir, son 8 inteligencias, aunque puede encontrar en las conferencias una novena, que es la inteligencia personal, que es el uso simultáneo de las 8 inteligencias. Entonces, por ejemplo, a uno le da mejor las matemáticas, luego la música. Sin embargo, se pueden mejorar las inteligencias, ¿vale? Ciertas habilidades que no somos buenos, ¿vale? Siempre hay ejercicios puestas a disposición oportunos para mejorar nuestras flaquezas, ¿vale? Hay una, por ejemplo, que me gusta mucho, que se habla mucho de la inteligencia emocional, ¿vale? De la inteligencia intrapersonal, la de uno mismo, la interpersonal, la que es al exterior, que es una combinación de los dos que da pie a la inteligencia emocional, ¿vale? Pero hay el antónimo, que es la inteligencia totalmente opuesta, que es la inteligencia lógica matemática, que se usa la razón, que se usa las matemáticas, que se usa la lógica, ¿vale? Para poder hallar un equilibrio entre esas inteligencias, ¿vale? Es muy importante, vuelvo a insistir, a seguir aprendiendo y sobre todo con conocimientos nuevos, ¿vale? Para ganar en fluidez, para ganar sobre todo ser dueño de sí mismo, ¿vale? Es muy importante eso. Vale, eso es lo que vimos antes, los receptores sensoriales, las interfaces. Hay que saber que la neurotecnología, ¿vale? Se compone principalmente de entender de cómo funciona el cerebro, ¿vale? Gracias a la tecnología, ¿vale? Como podéis ver, hoy en día hay bastantes metodologías, ¿vale? Para reemplazar o para añadir o para poner, ¿vale? De manera voluntaria chispas en electricidad para que vuelva a conectarse ciertas células que están desconectadas, ¿vale? Porque no, ahí es donde no funciona en lo que es la sinapsis entre células y células, ¿vale? Entonces hay ciertas partes del cerebro, ¿vale? Que permiten dar, incluso a cuentagotas,
ese aporte de electricidad para que funcionen bien las células entre ellas y que pase la corriente eléctrica, ¿vale? Entonces hay varias técnicas, una de ellas es la técnica no invasiva, es como un casco con electrodos que va a ciertas partes del cerebro, ¿vale? Y que permite, gracias al RNI, que son imágenes, ¿vale? Como podéis ver a la derecha, ¿vale? Cuando pensamos, las partes que se encienden. Y gracias a eso, ¿vale? Se puede dilucidar dónde falla, el por qué, ¿vale? Eso es la neurotecnología, que son las interfaces cerebro-máquina, ¿vale? Para ello se necesita de una computadora o interfaz que traduce las señales provenientes del cerebro en órdenes y ejecutar por el aparato externo. Es decir, ahora mismo estamos en el comienzo, es decir, que el cerebro, aparte de ser muy profundo, ¿vale? Es casi imposible hoy en día saber exactamente lo que pasa a uno mismo. Pero bueno, tienes que saber que la neurociencia sigue avanzando a pasos agilitados. De hecho, como podéis ver, Barack Obama llevó a cabo un proyecto, el Brain Initiative, para entender realmente cómo funciona el cerebro, gracias al Rafael Juste, la persona que está a la derecha, que es el pionero, ¿vale? O contemporáneo de la neurociencia moderna, inclusive es el padre de los neuroderechos, para que no nos hackeen la mente desde un ordenador, o inclusive, como están adelantando las nuevas tecnologías, es decir, poder hackear la mente, saber realmente lo que pensamos y jugar con nosotros, ¿vale? Puede ser una película de ciencia ficción, pero es cierto, hoy en día se puede manipular el pensamiento, incluso obligar a las personas a pensar de una determinada manera, ¿vale? Por eso que se creó una lista de neuroderechos para defender al ser humano frente a esas posiciones, por ejemplo, de poder, ¿vale? Para poder manipular a las personas. Hay otra metodología, el método CRISPR, que si no sabéis, es decir, la edición, copiar y pegar genética, los genes. Es decir, si hay una parte del genoma que está defectuoso, se puede cortar, ¿vale? Y pegar otro elemento de la cadena del genoma. Es decir, esto cada día va avanzando más, ¿vale? Y espera un futuro prometedor. Hay otras maneras también de que vino de técnicas invasivas. Por ejemplo, si queréis ver, no me acuerdo el nombre, pero está el primer cyborg, ¿vale? Que es de aquí de Barcelona, que tiene un implante, una técnica invasiva dentro del cerebro con una antena, si lo podéis ver, ¿vale? Y puede recuperar la visión y poder ver los colores, ¿vale? Son ciertos implantes que se ponen para mejorar la cognición y para mejorar partes del cerebro que no funcionan como deberían, o recuperar las funciones vitales, ¿bien? Es un tema apasionante, pero lo iremos viendo, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño resumen. Aquí podéis ver, bien, el doctor Santiago Ramón y Cajal, el padre de la neurociencia, ¿vale? Sobre los estudios de la estructura del sistema nervioso, y el padre de la neurociencia, que está creada de una serie de ciencias, ¿vale? Para entender la estructura y el funcionamiento del cerebro. Vimos las neuronas, ¿vale? Que es la célula del sistema nervioso, que hay otros tipos de células, pero esta principalmente la del sistema nervioso. Luego están las ciencias puestas a disposición, las ciencias humanas, las ciencias naturales, ciencias sociales, las ciencias formales, a modo de complemento del sistema nervioso, para poder entender cómo afecta al cerebro, ¿vale? Cómo es el complemento de una parte de la educación, ¿vale? En este caso la educación y la neuroeducación, puestas para mejorar desde el sistema nervioso, por ejemplo, la educación, ¿vale? Luego aquí hay una serie de ciencias, como vimos, de la neurociencia, de las disciplinas. Aquí no hablamos del, ¿veis? Podéis ver abajo a la derecha el esqueleto,
¿vale? Donde afecta el sistema nervioso, ¿vale? De la médula espinal, el encéfalo y cómo se dividen los nervios, ¿vale? El sistema periférico, los nervios, los ganglios, ¿vale? El sistema nervioso central. Es decir, desde que vemos algo, por ejemplo, cómo va desde el cerebro hasta la médula espinal, como vimos, a una velocidad de 320 kilómetros por hora. Aquí podéis ver la sinapsis, ¿vale? Como veis, no se tocan entre ellas, pero ahí es donde se pasa toda la información. ¿Ven? Que hay dos tipos de sinapsis, las eléctricas, las químicas, ¿vale? Y luego los neurotransmisores, como la dopamina, la serotonina, ¿ven? El glutamato, ¿vale? Luego, aquí vimos el recorrido, el mecanismo fisiológico, desde el primer estímulo, la interpretación de los receptores sensoriales y cómo va el cerebro, y a la médula espinal. ¿Bien? Allí es donde está la clave de la raíz biológica de las emociones, que a raíz de esa interpretación que le damos, ahí es donde están los pensamientos, donde están los sentimientos y las emociones, ¿vale? No al revés. Primeramente, no es que nos dominen las emociones. Antes de las emociones hay una raíz, y para entender las emociones hay que entender esa raíz biológica. Aquí vamos también las diferentes partes del cerebro, que compone el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal, el cerebelo. Aquí vimos el tema de la plasticidad cerebral, cómo estimularla, cómo mejorarla para crear nuevas autopistas sinápticas y sobre todo resetear conductas y patrones mentales, ¿vale? Siempre hay una raíz, ¿vale? Que suele ser desde cuando nacemos, las experiencias, las vivencias, todo lo que ha ido almacenando y cómo ha ido creándose el sistema nervioso y el mapa mental a raíz de eso, ¿vale? Para poder cambiar eso y crear nuevas autopistas o cambiar el sentido de la sinapsis, perdón, de las autopistas sinápticas, es mediante nuevos aprendizajes. Se habla mucho del desaprender. El cerebro es bastante más inteligente que primero desaprender, volver a aprender y poner el nuevo conocimiento en práctica. ¿No? El cerebro aprende por encima. ¿Vale? No hay que desaprender ni olvidar cosas, porque al final todas las experiencias, todo el conocimiento nos sirve para algo. ¿Vale? Es aprender a crear nuevas autopistas sinápticas, ¿vale? El cerebro es más inteligente que hacer 3 o 4 operaciones para desaprender que hacer una nueva aprendiendo cosas nuevas. Aquí vimos también las técnicas no invasivas, las invasivas, que están dentro del cerebro. Vimos las interfaces, ¿vale? Del cerebro a la máquina y todo el potencial que tiene eso para entender las partes del cerebro que reaccionan a los estímulos sensoriales de los receptores. Y ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Acordaros, si queréis ver más en profundidad temas como vimos de las diferentes disciplinas de la neurociencia, podéis buscar en la página web de CEUP, ¿vale? Las Open Class, el apartado de psicología. Y ya podréis encontrar todas mis conferencias, luego los libros también que he escrito. Y si os parece, vamos a empezar a por el chat. Voy a hacerlo más pequeño. Vale. A ver si me deja. Vale, buenas tardes a todos. A ver, voy a quitar la pantalla completa porque... Hola desde Venezuela, desde la República Dominicana. Sí, Emanuel Armas me pone, pregunta, ¿el material será compartido posteriormente? Sí, como le acabo de decir, podéis encontrarlas en la página web de CEUP, las Open Class, donde aparecen todas las conferencias mías en el apartado de psicología. Ahí encontraréis toda la información. ¿Vale? Saludos de México, hola a todos, República Dominicana,
Te vemos bien y escuchamos bien. Muchas gracias. Hola, Julieta, hola de Argentina, de Chile. Vale, sí, a veces da algún error, pero bueno. María Paula, ¿qué células o partes neurológicas afectan el cerebro cuando alguien empieza a sufrir Alzheimer? Bueno, ahí es siempre un defecto en el sistema nervioso y en la información que se pasa entre las células, ¿vale? Esos son las neuronas, ¿vale? Y tiene que ver con el tema de la memoria, ¿vale? Bueno, Diana Díaz me pone, hay formas de manejar esas fobias, ¿vale? Como dije, yo soy divulgador neurocientífico, pero siempre hay. Es decir, dependiendo, yo para eso si realmente es grave, hay que ir a un psicólogo, dependiendo de las personas. Claro, hay varias terapias, una de ellas, si tienes fobias a arañas, que para perder el miedo, porque incluso también la altitud, es saltar, ¿vale? O cogerte una araña en la mano. Allí es dependiendo de cada persona y el historial que tiene, ¿vale? Es muy importante hablarlo para quitar esas fobias y no seguir viviendo con esas fobias el resto de vida. Es decir, siempre hay tratamiento, es más que nada es conductual, hay terapias conductuales para poder hacer frente a ese tipo de fobias, pero incluso como la depresión, como la ansiedad, no es entre comillas curarla, es entender los procesos para poder retomar cartas sobre el asunto y como os comenté, es decir, crear un nuevo pensamiento, ¿vale? Vale. ¿Puedes recomendar algún libro sobre neurociencia, Juan Lozano? Pues la verdad son muchos. Es decir, como os comenté, está, por ejemplo, Víctor Frankl, ¿vale? Que fue una persona que fue psiquiatra, que fue, que fue en los campos de concentración nazis, y él siempre tiene una idea en mente, es decir, encontrar sentido a la vida. ¿Por qué? No es que aguantaba, pero ¿por qué vivía? Porque siempre había un sentido de vida, ¿vale? Luego está este Eric Kandel, con K de kilo, ¿vale? Luego está Rita Levi Montalcini, luego está Facundo, ¿vale? Es decir, son muchos. Luego está también lo podéis encontrar también escrito sobre el doctor Ramón Santiago y Cajal. Yo siempre pongo el ejemplo porque a ser el padre, pues él realmente ha puesto los fundamentos de lo que es y lo que va a ser la neurociencia. Hoy se habla mucho de la neurofelicidad, de neuroventas, es decir, no comparto esa filosofía de inventar neurociencia como la neuro, es decir, como si fuese un comodín neuro, es decir, tiene que haber siempre un componente del sistema nervioso, ¿vale? El neuro, ¿vale? Neuro no es como un tiempo había palabras para de bio, ¿vale? Biogénesis, bioneuronal, es decir, hay que tener cuidado en el tipo de información y de conocimientos que buscáis, ¿vale? ¿Cómo ejercitar la, la neuroplasticidad, Carolina? Pues como lo dije, es muy importante aprender, sobre todo cosas nuevas, ¿vale? Porque ahí es como se va moldeando el cerebro y no se va, no atrofiando, pero está perdiendo, como que dice, elasticidad. Hay que aprender cosas nuevas, cosas que estimulan, cosas que nos llamen, que despierten la curiosidad, la imaginación. ¿Vale? La neuroplasticidad es eso, es aprendizaje de nuevas temáticas. ¿Vale? Por eso la neurociencia está bien, porque hacer muchas disciplinas distintas, al final se aprenden de muchas cosas a la vez. ¿Vale?
¿Cuáles metodologías son más eficientes para mejorar la memoria y olvidar tramos pasados o desaprender las emociones asociadas? Ah, esto, a ver, es una parte también espiritual, ¿vale? La meditación ayuda mucho, ¿vale? A entender que realmente qué tipo de pensamientos nos hacen destabilizarnos, ¿vale? Y ahí es un trabajo de imaginación, lo de la visualización creativa, ¿vale? Porque eso te permite revivir la emoción que te genera ansiedad o que te destabiliza emocionalmente, ¿vale? Es aceptarlo, entenderlo y a partir de ahí reconstruir, ¿vale? Porque al final, como comenté, las emociones casi siempre son inconscientes, entonces es muy importante entender la raíz biológica y a partir de ahí resetear. ¿Cómo? Pues yo suelo usar la meditación, ¿vale? Para entender los pensamientos, recuperar la calma cada vez que me empieza a agitar, ¿vale? Con otro tipo de pensamientos, ¿vale? A eso se le llama resetear conductas, siempre dependiendo del grado, evidentemente. Pero siempre es un pensamiento repetitivo, ¿vale? Es intentar cambiar el pensamiento o dejarlo pasar, ¿vale? Es decir, puede sonar un poco más espiritual, pero es verdad que si tú, por ejemplo, tienes un pensamiento que te trabaja, lo que hay que intentar hacer es no prestarle ninguna atención, dejarlo pasar, verlo pasar y no juzgar ni nada, porque en cuanto empieces a juzgar en él, ¿vale? Es cuando tu maquinaria va a empezar a trabajar, ¿vale? Es importante dejar pasar. Y una cosa que es muy eficiente, y además hay estudios neurocientíficos que avalan el beneficio extraordinario de la meditación. ¿Bien? Al final, lo que nos salvará es el conocimiento, ¿vale? Es entender el porqué de las cosas. Por eso mismo, la medicina está dando pasos agigantados, ¿vale? Porque está entendiendo realmente la raíz del porqué tenemos ansiedad, del por qué tenemos depresión, del por qué de las enfermedades mentales, entender el por qué. Y en esta parte, ¿vale? De las enfermedades y los déficits contemporáneos vienen causados por el sistema nervioso, ¿vale? Entonces, si uno entiende, tiene conocimientos, en este caso sobre el sistema nervioso, aunque sean básicos, de los mecanismos fisiológicos, de por qué aparecen ciertas emociones, es mucho más sencillo entender qué es lo que nos pasa para poder actuar, ¿vale? Es muy importante el conocimiento y sobre todo ponerlo en práctica, ¿vale? La primera vez no saldrá, la segunda tampoco, la tercera tampoco, pero es muy importante entender, al final es el autoconocimiento, es decir, entender qué es lo que me pasa y por qué. Y por eso que la medicina está viendo un antes y un después gracias a la neurociencia y sobre todo el sistema nervioso, porque al final el sistema nervioso está presente por todo el cuerpo, es el que manda, ¿vale? Los reflejos, los impulsos, ¿vale? De por qué reaccionamos. Si sabemos cómo es, cómo funciona, cuál es la raíz de nuestros males, que es lo más, hablando mal y pronto, jodido, lo más difícil, una vez eso, el camino es mucho más sencillo. La neurociencia, es decir, si tenemos conocimiento de neurociencia, te puede ayudar a reconducir conductas, ¿vale? Pero es mucho conocimiento, tener tiempo para el descanso, para estar tranquilo, para poder entender y averiguar eso. Si no, hay terapias conductuales que ayudan y cognitivas que te puede ayudar el psicólogo. Si ya eso es más profundo y relacionado con tu pasado, ya es una parte del psiquiatra, ¿vale? Por eso que es muy importante saber un poquito de psicología, de psiquiatría, saber un poquito cómo funciona la naturaleza para poder ir a la raíz y poder empezar a cambiar. ¿Ven? Muchas gracias a todos, espero que os haya gustado la conferencia. El mes que viene, no recuerdo la fecha, pero bueno, si estáis atentos, meteros en la página de CEUPE, el apartado de psicología, para la próxima conferencia, que creo que es el 13 de junio, ¿vale? Pues muchísimas gracias a todos y que tengáis una buena tarde. Adiós.